Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Eh, Antes de entrar al tema que quisiera compartirles hoy, no quisiera ser iluso con decirle paz y ver cómo estamos actualmente, porque las escrituras en Jeremías dice y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. Eso es una realidad que nosotros como seres humanos nos tocó vivir en este tiempo y no podemos ser ilusos diciendo eso, pero las escrituras en San Juan capítulo 14 verso 27 es clara diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero note algo que es, mi paz os dejo, la paz os doy. Hay a veces una paz que el Señor nos la ha dado y la creemos por fe y la obtenemos por fe. Pero hay otra que hay que ganarla, hay que pelear para poder obtener esa paz. Y a veces es dejando de ver muchas noticias, dejar de estar metido mucho en las redes donde las noticias lo aborazan a uno y no permite que esté uno en esa tranquilidad, en esa paz. Muy bien, saluditos entonces y que el Señor le bendiga, ¿de acuerdo? Quisiera hoy en el nombre del Señor hablarle de el concilio. Esta escritura está en Hechos capítulo 15, verso 1 en adelante, donde las escrituras hablan con respecto a el crecimiento del evangelio que fue provocado definitivamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero fue predicado por Pablo, Bernabé y uno que otro hermano. Aunque en Hechos capítulo 11, verso 17 ya había empezado el apóstol Pedro, impulsado por nuestro Señor Jesucristo después de una visión que él había tenido, donde se le predica a Cornelio y a muchas otras personas más que eran gentiles. Entonces, capítulo 15 habla específicamente del evangelio, del crecimiento del evangelio a los gentiles. Y aquí es donde aparece uno de los primeros concilios que relata la escritura para tratar un caso. ¿Qué es un concilio? Prácticamente es una reunión de personas que tienen un grado elevado en el área religiosa para determinar ciertos temas importantes o decretar ciertas reglas. Por lo general, se contabilizan aproximadamente 22 concilios durante la historia que se han realizado. En ellos para tratar por lo general diferentes casos. Uno de ellos, y por eso es de que le hablo del primer concilio dado en Jerusalén en Hechos 15, pero en los años 325 aproximadamente se da el concilio de Nicea, donde se trata la estructura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No me juzguen, no estoy diciendo de que así sea o así se divide, pero en ese concilio eso fue lo que trataron. Hay otro concilio que se llama el Concilio de Constantinopla, que es en el año 381, donde se habló específicamente del Espíritu Santo como Dios, la divinidad del Espíritu Santo. Otro fue el concilio de Éfeso en el año 431 aproximadamente, donde se habló de Theotokos o María como Madre de Dios. Usted juzgue
pero otro fue el concilio de Calcedonia en el año 451, donde se habla de las dos naturalezas de Jesús, Jesús como Dios y Jesús como humano, y se llegan a ciertas conciliaciones en este tipo de reuniones. Y así sucesivamente. Les puse solamente estos porque nos llevaría bastante tiempo estar hablando de los 22 registrados, pero tan siquiera con estos usted tiene una idea de qué es un concilio. Entonces, que es una reunión donde se tratan diferentes temas para llegar a una conciliación de ellos. Y me parece curioso, y le menciono porque estuve buscando algún concilio en el año aproximadamente 1515, 1517 y no lo encontré, aunque hubieron, porque estamos hablando de la época de la Reforma, donde empieza a surgir la Reforma con Martín Lutero, Juan Gutenberg, Calvino, pero no lo encontré. Entonces, esto es un concilio. El origen del concilio, el primero que se registra es aquí en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, verso 6, diciendo: entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. ¿Qué asunto? El problema que había del crecimiento del evangelio a los gentiles, y ahí se estaban dando ciertas situaciones que vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. ¿Quiénes conformaban el concilio? Se dice, y según los judíos, que aproximadamente tenían que haber 71 personas en el concilio para llegar a un acuerdo, y esto lo sacan ellos de la historia que está en Éxodo capítulo 24, verso 1 en adelante, donde se dice que Moisés, por mandato de Dios, llama a 70 hombres que le ayudaran en la organización del pueblo de Israel saliendo de Egipto. En el tiempo de Jesús ya habían concilios, porque las escrituras dicen en Mateo capítulo 10, verso 17: guardaos de los hombres, porque os entregarán al concilio, y en sus sinagogas os juzgarán. Después de Jesucristo también había concilio, porque en Hechos capítulo 4, verso 15 dice: entonces les mandaron que saliesen fuera del concilio y deliberaban entre sí. Muy bien. Siglos después también hubieron muchos concilios. A partir del siglo III empezaron cronológicamente los concilios que se fueron dando. Los temas que se trataban en ese tipo de concilios eran diversos, pero por lo general eran temas de suma relevancia. Temas religiosos, políticos y de sociedad. Religiosos tales como el de Nicea, por ejemplo, en el siglo III. Político podríamos mencionar el de el año 869, donde se tratan ciertas cosas políticas. Y de sociedad podríamos mencionar en el año 1123, que también se tratan cuestiones de sociedad. Pero a lo que nos compete hoy es qué fue lo que se trató en este primer concilio, que es el concilio de Jerusalén. Hay un temita ahí que es judíos y gentiles, y este ha sido un tema por mucho tiempo para poder platicar. Primeramente quisiera hacerles un pequeño recuento de los judíos. Los judíos básicamente nacen con Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, diciendo las escrituras:
Entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí es básicamente el nacimiento de los judíos o del pueblo de Israel. La peregrinación que ellos tuvieron a lo largo de la historia bíblica se registra, por ejemplo, en todas las escrituras, pero este pasaje lo dice bien claro. Números capítulo 14, verso 33, diciendo: nuestros hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años. Esto fue parte de la peregrinación que ellos tuvieron. Abraham sale de la tierra de sus padres, se relata un recuento bíblico de por dónde anduvo él, luego por cuestiones de comida van a caer a Egipto, permanecen cierto tiempo en esclavitud, porque Éxodo capítulo 13 verso 14 dice: y cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo ¿qué es esto?, le dirás: con mano poderosa Jehová nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. El pueblo de Israel, por muchos acontecimientos y por muchos tiempos, fue esclavo en diferentes lugares y por diferentes naciones. Y en la actualidad, este pueblo judío logró ser una nación en años anteriores y actualmente siguen como nación, que es el pueblo de Israel o la nación de Israel. Con respecto a los gentiles, esta población viene desde Noé y su familia. Usted recuerda de que cuando está el diluvio, Dios salva a Noé, sus 3 hijos, sus 3 esposas y la esposa de Noé. Básicamente habían 8 personas salvándose en el arca. Y se dice de que de uno de los hijos de Noé sale el pueblo de Israel. No discutamos de cuál de los 3 hijos, pero fue de uno de ellos. De los otros 2 hijos, básicamente están los gentiles. Igual, hay estadísticas y hay números y hay rasgos de quiénes, de dónde vienen los israelitas, de cuál de los hijos y de dónde son los países tercermundistas, pero no lo discutamos por cuestión de tiempo. Pero eso es uno. Entonces, de uno de los hijos sale el pueblo de Israel, de los otros 2 hijos, los gentiles, pero hay una tercera parte o una segunda parte, que es la mezcla de judíos y gentiles. A esos igualmente se le consideraban gentiles. Aquel padre que se había metido con una madre gentil, eso ya se convertía en una mezcla y no se tomaba como puramente judío. O, ¿qué diremos con respecto a las 12 tribus de Israel? Que una es contada como nación, luego hay 2, pero las otras 10, ¿qué se harían? ¿Qué se hicieron? Bueno, a ellos se le contaban básicamente como gentiles porque se habían mezclado entre las demás naciones. Y así viene un problema entre judíos y gentiles. Y aquí es donde las escrituras, en Hechos capítulo 5 en adelante, surge tratando de los judíos con los fariseos, tratando de imponer sus costumbres y tradiciones a los que se estaban convirtiendo, a los que son gentiles. En Mateo capítulo 23, verso 13 se mencionan los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Fariseo, esto de la palabra fariseo es separados o divididos. Y probablemente esta palabra quiere decir separados porque probablemente ellos se separaron de los escribas y crearon su propia religión o su propia secta o qué sé yo, pero se separaron. Y hay un par de cosas que los fariseos dicen en Hechos capítulo 15 verso 5 que los gentiles tienen que hacer. Por ejemplo, circuncisión. Lo segundo, guardar la ley de Moisés. Y vea usted lo curioso, pues, con respecto a la circuncisión, esto fue dado específicamente de parte de Dios a su pueblo, Israel. Esto está escrito en Génesis 17:10, donde dice que todo varón va a ser circuncidado como un acto realizado para ratificación del pacto entre Dios y su pueblo. Habían ciertas leyes que se tenían que cumplir con respecto al pacto, pero esto era específicamente a su pueblo Israel. Otra de las cosas que es guardar la ley de Moisés. Esto las escrituras dicen en Éxodo capítulo 12 verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. La ley está dividida en 613 entre mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos y leyes, pero son 613, así se dividieron. Y todas esas se tenían que cumplir al pie de la letra. Y esto era lo que le trataban de imponer a los gentiles nuevos convertidos. Aquí es donde surge la reunión que los apóstoles deciden hacer para llegar a un consenso de qué es lo que se iba a hacer con estos gentiles convertidos al Señor. Y la conclusión a la que ellos llegaron en este primer concilio fue: ¿qué vamos a hacer con los nuevos convertidos que no son judíos? En primer lugar, en Hechos capítulo 15, verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces, esto surge inquietados por los mismos fariseos. No nos confundamos. La ley o las escrituras todas son para nuestro tiempo. No es que esto sea para ellos o esto para nosotros, porque todos fuimos creados por un mismo Dios y las escrituras, dice la Biblia, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para, entonces causa un efecto y no podemos hacer distinción entre ellos. Pero note la diferencia: a ellos se les da la ley, a nosotros se nos ha dado la gracia. Por eso las escrituras en Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que les enseñes. Pero para nosotros las escrituras dicen: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para ellos fue la ley, para ellos fue la circuncisión, para nosotros es otro tiempo. Ahora la circuncisión es del corazón, no física. Algunos la practican por cuestiones higiénicas y hay que entrarle, pero no como una ley, como un estatuto dado de parte de Dios para nosotros como pueblo, como iglesia. Aquí es donde sale a relucir Jacobo diciendo, cuando termina en Hechos capítulo 15 verso 13, Jacobo sale a relucir diciendo esto:
Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, óiganme. Yo, dice él, por lo cual, en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios. En primer lugar, él dice, no les inquietemos, esperen, no les inquietemos. Y aquí es donde sale a relucir a lo que ellos llegaron. Número 1, dice Jacobo, número 1, no les inquietemos, pero número 1 él dice, mandémosles que se aparten de la contaminación de los ídolos. Y mis queridos hermanos, era un problema que se había dado en la cultura grecorromana, y era sacrificar animales a sus dioses paganos y luego comerse la carne de los animalitos sacrificados a sus dioses. Jacobo dice, hagamos algo, que se aparten de lo sacrificado a los ídolos. Y les quiero dejar unos pasajes bíblicos, léalos tranquilamente en su casa y examínelos. 1 Corintios capítulo 10, verso 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. El consejo del apóstol Pablo está bien claro en 1 Corintios 10, 28, diciendo, si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, no lo coman. Aunque es puramente un asunto de conciencia, porque en 1 Corintios 10, 29 y 1 Corintios 8, 9 dice, la conciencia, digo, no la suya, sino la de otros. Y el 8, 9 dice, pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropiezo para los que son más débiles. Entonces, esto es cuestión puramente de conciencia. Mucho tendríamos que hablar en este tema y muchos pasajes que nos darían luz de ello. Pero Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de su boca. Porque lo que entra se va a la letrina, dijo Jesús. Pero en fin, si ustedes saben de que hay algo que se está sacrificando a los ídolos, si algo le ha repugnado a Dios, es la idolatría. Y si nosotros nos volvemos partícipes de idolatría, es como una traición en el matrimonio. Una traición a todos nos caería mal. ¿Cuánto no más a Dios? La segunda cosa que hace mención Jacobo es apartarse de fornicación. Y esta prohibición se refiere a prácticas anormales cometidas por una persona no casada. Porque si fuera casado sería adulterio y no fornicación. Porque la costumbre era, le sacrificaban animales a sus ídolos y empezaban a hacer una serie de ritos exagerados y salidos del límite sexuales. Y tenemos de ejemplo el templo de Éfeso, donde se hacían cualquier tipo de cosas amorales sexuales. Y de esto, dice las Escrituras, no lo hagan. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 18 dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación es un pecado contra su mismo cuerpo. Y 2 Timoteo capítulo 2, verso 22 dice, huye pues
de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con todo el corazón. Entonces, número 1, no se coman lo sacrificado a los ídolos. Número 2, apártense de la fornicación. Probablemente es un llamado de parte de Dios a usted. No pare el mensaje. Lo tercero, apártense de lo ahogado. Aunque algunas personas ponen sangre, comer sangre y ahogado juntos, permítame separarlo en este momento. Levíticos 19:26 dice: no comeráis cosa alguna con sangre. Eso es ahogado, es decir, matan al animal sin extraerle la sangre. Y Dios dice, eviten eso. Lo último, lo cuarto, dice que se aparten de la sangre, es decir, que no coman sangre. Porque Génesis capítulo 9, verso 4 dice: pero no comeréis carne con sangre, es decir, su vida, porque ahí estaba la vida de los seres vivos. Y Levítico 17:10 dice: si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ustedes come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la expulsaré de entre su pueblo. Esta es la reacción. Mire pues, en los rituales grecorromanos era, sacrificaban a los ídolos, habían prácticas sexuales exageradas, se bebían la sangre como rituales y se comían los animales sin extraerle la sangre. Este era un total desorden. Espérese, yo no le estoy diciendo que no coma alimentos hechos con sangre. No le estoy diciendo eso, porque esto es más de conciencia hoy en día. Pero ¿qué prácticas hay hoy en día de que están desagradando a Dios? Y probablemente esto es un llamado a que usted pueda reflexionar hoy. Cualquiera que sea la práctica que usted sabe de que está desagradando a Dios, podría hoy acercarse al Señor y pedirle perdón, y seguramente Él lo hará. Romanos capítulo 14, verso 14 dice: yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Y termino con este pasaje que está en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No le estoy prohibiendo nada, porque esto lo hicieron los judíos y los fariseos tratando de hacer ciertas prohibiciones a los gentiles. Pero estas 4 cosas que Jacobo propone que se le evite a los gentiles convertidos, podrían enumerar ciertas cosas que nosotros estamos realizando que no agradan a Dios. ¿Qué le parece si en esta hora puede abrir usted su corazón al Señor y pedirle que Él sea el Señor de su vida, y así agradar al Señor con lo que nosotros realicemos? Y lo que dice Colosenses 3:17: y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Ahí donde usted está, ¿por qué no cierra sus ojos un momento y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos suplicándote que tu Espíritu Santo reveles a nuestro corazón aquello que no te agrada, aquello que está lastimándote a ti. Y hoy te suplico que tú seas el Señor de nuestras vidas y que todo lo que hagamos lo haremos en tu nombre, confiando en ti y agradeciéndote a ti. Gracias, Dios. Dejamos esto en sus corazones y que el Espíritu Santo pueda hablar a Él
en el nombre del Señor.